Vamos a dar inicio al seminario, al primer seminario de este fin de semana. Agradecemos a la gente de Pachabol por la oportunidad. Mi nombre es Jorge Guerrero, soy ingeniero de alimentos, especialista en sistemas de inocuidad alimentaria. Y el día de hoy vamos a revisar las buenas prácticas agrícolas basados en los programas de prerequisitos sobre inocuidad alimentaria, parte 3, agricultura, correspondiente a la norma ISO 22002-3 del año 2011. El año 2011 ya es hace 11 años, ya va siendo tiempo de que se pueda ir revisando y actualizando un poco de la normativa, pero sin duda los cambios que se van a poder dar van a estar alineados con las nuevas versiones de la ISO 9001, 2015, con las nuevas versiones de la ISO 22000 del año 2018, y vamos a darnos cuenta más adelante que los cambios también están siendo orientados más allá del tema técnico, al tema ambiental y al tema social. Que si bien esta es una norma técnica enfocada en el tema de inocuidad, poco a poco se van viendo algunos requisitos transversales relacionados con el tema social y ambiental. Les voy a pedir que todas las consultas que ustedes tengan puedan escribirlas al chat. Nos vamos a dar tiempito cada ciertos minutos para poder revisar sus consultas. A veces es mejor porque al final de la exposición se acumulan muchos mensajes, entonces es muy difícil poder identificar y leerlos todos, ¿no? Entonces, a medida que vayamos viendo los temas, les pido que puedan ir haciendo algunos comentarios, preguntas, y nos vamos a dar el tiempito para poder revisarlas. Arrancamos. Veamos las definiciones sobre buenas prácticas agrícolas. Si bien la ISO 22002-3 forma parte de la familia de las normas ISO 22000 en temas de inocuidad y a su vez forma parte de las normas técnicas que desarrolla la ISO, la Organización Internacional de Estandarización, existen a nivel internacional, a nivel mundial, organizaciones que tienen trabajo específico en el tema de agricultura. Una de estas, y la más importante, es la FAO. La FAO, que pertenece a las Naciones Unidas, es una instancia de las Naciones Unidas enfocada en lo que es el tema de la alimentación, en el tema de la agricultura. Es un referente mundial. Muchos de las directrices y de las normas que salen de la FAO se implementan y repercuten en toda la normativa nacional, mundial, ya sea en los gobiernos nacionales, en las normativas de comercio internacional y también en la generación de normativa específica para ciertas cadenas de producción, llamémosle lechería, frutas, hortalizas, peces, etcétera, ¿no? Entonces, la FAO es una instancia importante y veamos qué nos dice sobre el tema de las buenas prácticas agrícolas. Según la FAO, las buenas prácticas agrícolas consisten en la aplicación del conocimiento disponible, ¿no? Siempre en tema técnico, para la utilización de manera sostenible de los recursos naturales básicos para la producción de forma benévola de productos agrícolas alimentarios y no alimentarios. ¿Ya? Cuando hablamos de no alimentarios pueden ser los piensos, puede ser el tema del manejo del agua. Entonces nos dice, es un uso racional, sostenible, benévolo con el medio ambiente para la producción de productos agrícolas, alimentarios y no alimentarios, con inocuidad. ¿Ya? Muchas veces escuchamos que en el campo dicen, no tenemos tanto cuidado porque después en el proceso de transformación o cuando se comercialice en los mercados y los consumidores adquieran estos productos, los van a lavar, los van a cocinar y cualquier posible contaminación se va a eliminar. No. Cuando estamos hablando de buenas prácticas de manufactura, lo que producimos y despachamos a las siguientes etapas, ya sea de transformación, industrialización o consumo, nosotros como responsables de esta parte de la cadena alimentaria, tenemos que entregar productos inocuos. ¿Ya? Hasta ahí una definición técnica, pero continúa la definición de la FAO y dice, a la vez se procura la viabilidad económica
y la estabilidad social de los productores. Algo que hace algunos años no se tomaba en cuenta cuando hablábamos de buenas prácticas agrícolas, ¿no? Que las personas que trabajan en el campo, los campesinos, los productores de cualquier tamaño, puedan obtener una estabilidad social y una viabilidad económica al producir los alimentos. Han cobrado mucha más importancia, muchas generaciones dejaban el campo para venir a la ciudad y en los últimos años se ha visto en algunos casos que mucha gente ha regresado y en otros que se ha estabilizado. La gente ha dejado de emigrar. Siempre y cuando se realice una explotación adecuada, sostenible, benévola, como nos pide la definición de la FAO, los recursos, la tierra, el agua, para la producción de alimentos, se van a mantener y la gente no va a tener necesidad de emigrar, ¿no? Entonces, tiene un componente social. Y ese componente social también está relacionado con el tema ambiental. La ISO 22002-3, ya una norma netamente técnica, nos dice que esta norma ayuda a la implementación de medidas de control durante la producción de los alimentos, ya sea de origen vegetal o de animal, estamos hablando de la carne, huevo, leche. Medidas de control durante la producción que garanticen la inocuidad de los alimentos y que sean pertinentes para la seguridad que requieren los productos finales. Nuevamente, los productos finales, al salir de las zonas de producción, al salir del campo, tienen que mantener su inocuidad. Y surge una pregunta, ¿no? Cuando nosotros hablamos de buenas prácticas agrícolas, muchos pueden pensar en el campo y decir, no creo que sea necesario o lo veo improbable que los productores que yo conozco o los que son los de mi región apliquen las buenas prácticas de manufactura. En el campo es muy complicado. Muchas veces dicen, no, en el campo puede estar sucio, en el campo no se necesitan las condiciones como en una empresa de alimentos, en la ciudad, pero no es así, ¿no? El mercado también ha dado un giro hacia los productos frescos, naturales. Hay cadenas productivas de alimentos en la etapa primaria que han crecido bastante. Entonces, las buenas prácticas agrícolas cada vez toman más fuerza. ¿Ya? Toman más fuerza, por eso es que se están empezando a desarrollar normativa específica. ¿Cuáles son los beneficios de un productor o de una asociación de productores al implementar las buenas prácticas agrícolas? En este caso, las basadas en la ISO 22002-3. 1. Garantiza que los productores independientes u organizaciones cumplen con los reglamentos locales, con los reglamentos nacionales. En todos los países, la producción primaria tiene reglas. En algunos será más estricta, en otros será menos estricta. En otros hay ciertas cadenas que son muy importantes en la economía de un país donde se tiene bastantes reglas, ¿no? Y esas son las que están muy controladas por las autoridades y las que son a pequeña escala, más para consumo interno, local, no son tan controladas. De todas maneras, existe normativa. Si nosotros, en el momento de gestionar el trabajo que vamos a tener en el campo, utilizamos como referencia la ISO 22002-3, vamos a cumplir con seguridad los requerimientos legales establecidos por cada autoridad de control. Porque la normativa ISO 22000 está basada en lo que nos dice la FAO, está basada en lo que nos dice el Códex, al igual que las normativas de nuestros países. Entonces, si yo decido implementar la ISO 22002-3 en el lugar, en la granja, en la asociación donde yo trabajo, con seguridad que voy a cumplir todos los reglamentos establecidos por ley. Aumenta las oportunidades de exportación a mercados donde existen requisitos establecidos por el país de destino mucho más exigentes. Muchos dicen entonces, voy a implementar la ISO 22002-3 cuando quiera exportar. Si quieres exportar, va a ser un requisito obligatorio. Pero si tú quieres tener una lógica,
un esquema de trabajo para que los productos que tú elaboras, que tú desarrollas, que tú produces, cumplan con el tema de inocuidad y a la larga con el tema de calidad, la ISO 22002-3 es una herramienta indispensable. Porque también te va a ayudar a aumentar las oportunidades de negocio. Cuando llegan franquicias o se desarrollan franquicias en el país, ya sea franquicias internacionales o franquicias nacionales, que han surgido bastantes en los últimos años, franquicias de alimentos, y necesitan proveedores de alimentos frescos, pongámosle una cadena de hamburguesas, necesita lechugas, tomates, pepinillos, huevos, eh, con un cierto respaldo, ¿no? Necesitan proveedores que demuestren su compromiso con la inocuidad, demuestren su compromiso con un adecuado manejo de los alimentos en todas las etapas, desde la siembra hasta la entrega del producto final. Y la ISO 22002-3 puede ser nuestra carta de presentación, no solamente para exportar, para entrar a mercados que son un poco más organizados, que tienen un enfoque orientado a satisfacer las necesidades de los consumidores. Permite la integración con otros sistemas de gestión. Si nosotros somos proveedores de materia prima a una industria que está certificada con la ISO 22000 o con la BRC o con cualquier otro sistema de gestión de la inocuidad, estas organizaciones que procesan alimentos bajo un sistema, exportan o para el mercado interno, van a buscar proveedores de materia prima en lo posible que estén también trabajando bajo un sistema, ya sea un sistema ISO 22000, un sistema HACCP o un sistema que considere a los prerequisitos de la ISO 22002-3 como base. Entonces, también nos va a ayudar a poder incorporarnos a cadenas productivas donde las empresas transformadoras tienen sistemas de gestión implementados. Hay algunas organizaciones en el nivel primario que han implementado HACCP o han implementado ISO 22000. Para lograr esta implementación, tenemos que partir por lo básico, que en este caso serían las buenas prácticas agrícolas, en este caso la ISO 22002-3. Cuando estamos hablando de inocuidad, productos que al salir de la granja hacia el siguiente eslabón de la cadena, ya sea una empresa que los va a transformar, una empresa que los va a utilizar como ingredientes frescos para alimentos listos para consumo, o van a llegar directamente al consumidor, tienen que ser inocuos. Y al hablar de inocuidad, estamos hablando de alimentos libres de contaminación. Esta parte la vamos a ver relativamente rápido. Alimentos libres de contaminación son aquellos que no tienen contaminación biológica, contaminación química y contaminación física. Veamos cuáles son los que pueden ocurrir en la etapa primaria. Cuando hablamos de contaminación biológica, estamos hablando principalmente de los microorganismos, ¿ya? Pero también podemos estar hablando de parásitos, que no son necesariamente microorganismos, entonces de ahí que es contaminación biológica o peligro biológico y no microbiológico, ¿ya? Eso también es bueno aclararlo porque algunos dicen, son peligros microbiológicos. Sí, pero tenemos que considerar a los parásitos y los parásitos no son microscópicos, entonces vamos a hablar de peligros biológicos. En el campo, en la etapa primaria, el peligro biológico puede aparecer, uno, por prácticas de higiene deficientes, ya sea en el tema de la gestión de los instrumentos y utensilios de trabajo. Muchas veces se utilizan herramientas, cuchillos para cosechar frutas, y ese mismo cuchillo se utiliza después para otras actividades domésticas, o esos utensilios después de su utilización en el campo no tienen un proceso de limpieza, un proceso de desinfección, un proceso de almacenamiento adecuado. Puede ser una causante de contaminación biológica. Otro que es uno de los más comunes es el tema de la poca higiene de los trabajadores. Pero muchas veces no es culpa de los trabajadores, ¿no? Es culpa de la organización de la granja que no le brinda las condiciones mínimas para que los trabajadores se puedan lavar las manos, puedan utilizar baños adecuados, se puedan lavar las manos después de entrar al baño, tengan una ropa exclusiva para el trabajo que van a realizar.
porque no nos olvidemos que en el campo, en la etapa primaria, también se realizan actividades post cosecha, donde está el tema de revisión, selección, lavado, encajonado, empaquetado de alimentos. Esas etapas ya se consideran etapas con alta necesidad de higiene. Entonces, si no tenemos baños adecuados, desagües adecuados, existe el riesgo de que los mismos trabajadores sean los que generen la contaminación, y si no tenemos baños adecuados o servicios de higiene adecuados, vamos a contaminar el ambiente, las aguas cercanas a estos lugares con materia orgánica, con materia fecal, y se van a constituir en fuentes de contaminación, ¿no? ¿Por qué? Porque van a promover la aparición de microorganismos que van a afectar a los alimentos que producimos. Contaminación química en el tema de la producción primaria es uno de los más importantes. Cuando estamos hablando de procesamiento, ya en una planta transformadora de alimentos, el peligro químico no es tan crítico. Puede ocurrir por uso de detergentes o de desinfectantes en las concentraciones, eh, en concentraciones que no son las adecuadas. Después, tal vez en algún momento en el cleaning place, cuando se utilizan ácidos o bases para el tema de la limpieza de cañerías, pero es muy raro que pueda ocurrir una contaminación química en el nivel y con el riesgo que puede suceder en el campo. ¿Por qué? Porque aplicamos plaguicidas, herbicidas, fertilizantes químicos, una amplia variedad de productos fitosanitarios que pueden constituirse en un riesgo. Muchas veces los trabajadores, al ver que hay una plaga y que ven en riesgo todo el trabajo que han realizado en el año, aplican productos fitosanitarios, plaguicidas, herbicidas, a veces no permitidos, a veces en concentraciones por encima de lo establecido, y generan contaminación química, ¿no? Entonces es complicado. Y en el consumidor, estos productos que llegan con altas concentraciones de químicos no se lavan, digo, no eliminan el exceso de químicos o la contaminación química con un proceso de lavado, ¿no? Porque el producto absorbe estos químicos y los mantiene, y cuando los consumidores eh, compran ya y consumen estos productos, pueden generar cuadros de intoxicación. Si son mujeres embarazadas, pueden afectar al feto. Las personas que aplican estos productos también pueden entrar en riesgo de intoxicación. Entonces es algo mucho más riesgoso en el campo, el tema químico. Y por último, el tema físico. También, ¿no? Hay que restringir y hay que organizar en los procesos de producción, cosecha, post cosecha, el uso de envases que sean de vidrio, que sean de plástico que se pueda astillar, que los trabajadores ingresen eh, con aros, con anillos, que puedan en algún momento irse con el producto, ¿no? Hay algunos productos que son pequeños, que son granos, que se pueden ir con tierra, con piedrecillas, en los lugares donde almacenamos, donde seleccionamos. Muchas veces no tienen una adecuada infraestructura, no tienen las protecciones adecuadas, no se realiza un proceso de selección, de limpieza adecuado, y el producto se puede ir con contaminación. Bueno, eso básicamente para que todos conozcamos. Tal vez muchos ya conocían el tema de los peligros físicos, químicos y biológicos, pero no está de más eh, ver en el campo en qué momento pueden aparecer, y que las buenas prácticas de agricultura tienen como objetivo principal evitar estos tipos de contaminación. A ver, acá les voy a mostrar brevemente las cadenas productivas en las que ya se está implementando buenas prácticas agrícolas en Bolivia, ¿no? Si ustedes me pueden comentar en el chat y me dicen, acá en Paraguay tenemos estas cadenas productivas importantes que se exportan o que son muy fuertes dentro del país, coméntenme, ¿no? A modo de que nos conozcamos un poco, yo les voy a comentar cuáles son las cadenas productivas en el nivel primario que son fuertes en Bolivia, y donde es necesario, obligatorio el tema de la implementación de buenas prácticas agrícolas, porque esto se va al exterior
son la manera de sobrevivencia de muchas familias de regiones muy grandes, entonces es importante. La uva, el tema de la producción de uva para lo que es el tema de vino y Singani, que es una bebida eh, alcohólica, destilado de uva, es muy importante en el sur del país. Eh, Son grandes extensiones de viñedos. Y ahí vemos una fotografía de la gente que está cosechando, ¿no? Para cosechar utilizan utensilios, utilizan envases. Si se dan cuenta, todos los envases son iguales, ¿no? Porque no es que cada quien tráigase un balde, tráigase un recipiente de su casa, donde uno no sabe qué han utilizado, en qué han utilizado ese recipiente. Entonces, parte de las buenas prácticas agrícolas es estandarizar los procesos, dar las herramientas y los insumos necesarios para que podamos reducir el riesgo de contaminación, ¿no? Entonces ahí vemos un ejemplo. Otro ejemplo es el tema de del banano, ¿no? Se exporta el banano al Mercosur. Eh, Ahí mismo también, en el momento del despacho, se hace el tema de la cosecha, la selección, el lavado, el encajonado. Es necesario implementar buenas prácticas agrícolas. Uno de los productos estrella del país es la producción de la quinoa. Bolivia es uno de los principales productores mundiales de la quinoa. En esa pandemia ha habido un incremento de la demanda, ¿no? Porque en la pandemia había la idea de que todos teníamos que fortalecer nuestro sistema inmunológico, comer sano, y la quinoa tiene eh, ese prestigio a nivel internacional de ser un alimento bastante sano, ¿no? Últimamente estos últimos meses han bajado un poco los precios, pero no deja de ser un producto eh, reconocido a nivel internacional. Casi toda la quinoa que se exporta del país es orgánica, ¿no? Y en la producción orgánica, más allá del tema de no utilizar productos químicos durante el proceso, el tema de las buenas prácticas agrícolas es clave. Otro mercado emergente que está creciendo cada vez más en el país y ya pone a Bolivia como un referente en Sudamérica, por lo menos, todavía no a nivel mundial, es la producción del maní, ¿no? El maní está aumentando, está creciendo, y este crecimiento y esta apertura de mercado que se está dando es justamente porque los productores han demostrado el cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas. No todo es vegetal, también hay el tema de productos de origen animal. Eh, Poco a poco, Bolivia, sobre todo en la región oriental, Santa Cruz, Beni, está desarrollando cada vez más fuerte la producción de carne, ¿no? De carne bovina principalmente, se exporta a varios países de la región. Han establecido cadenas de producción muy interesantes donde han unido la producción primaria con la transformación y se genera una diversificación de productos muy interesante, que en los últimos años ha aparecido una oferta de productos muy interesantes, ultra congelados, eh, alimentos ya listos para su consumo, ultra congelados. Se ha creado una manera muy interesante del negocio y que se está exportando. Y esto en algún momento se ha visto afectado en riesgo por el tema de la fiebre aftosa, ¿no? Entonces, para el tema de la fiebre aftosa, igual se tiene que tener una serie de procedimientos, obviamente, pero el tema de las buenas prácticas agrícolas, en el tema de identificación, separación, atención de los animales enfermos, el tema de el cuidado en el tema de sus vacunas, la aplicación de antibióticos es muy importante, y eso también lo va a considerar las buenas prácticas agrícolas. Un dato interesante, en Bolivia también hay regiones donde se consume mucho la carne de conejo, del conejo cuy. Está creciendo, se está empezando a tecnificar, se está sacando productos ya envasados al vacío. eh, es algo que también está creciendo. El tema de los huevos también. La producción avícola en el país es bastante fuerte, el tema de la carne de pollo y también el tema de la producción de huevos. Eso como referencia. Me gustaría conocer también, a ver, aquí vemos productor de quinoa. Aquí dice, Bolivia productor de quinoa, ¿algún manual para la producción de quinoa?
o manual para la implementación de un sistema en Quino. Eso sería bueno que lo aclaren. Honduras, banano. Paraguay, soya. Sí, Bolivia también, el tema de la soya. Eh, compartimos ese tema. Eh, ¿Algún manual para la siembra y cosecha de pitaya? No. Yo les recomendaría a los que están pidiendo manuales, documentos, está muy bien, pero deberían entrar a la página del Códex. En la página del Códex hay documentos que les van a ayudar, pero son documentos más orientados hacia el tema del control de la inocuidad. El tema de producción como tal, no la van a encontrar. No la van a encontrar, ya eso sería específico y habría que ver ya en otras fuentes un poco más cercanas, ¿no? Universidades, tesis, los ministerios de agricultura seguramente tienen programas y ahí generan documentación para un adecuado aprovechamiento, cultivo, etcétera, de estos productos. Paraguay carne, exactamente. Bueno, arrancamos entonces. Hemos tenido una introducción muy interesante, era necesaria. Ahora sí nos vamos a enfocar netamente en la estructura de la norma. Esta norma contiene 7 capítulos. Los primeros 3 capítulos, alcance, referencias normativas y términos y definiciones, que tienen todas las normas ISO, son capítulos meramente informativos. ¿Ya? Informativos, no se auditan. Si yo quiero certificar esta norma, cuando vengan los auditores, me van a hacer la auditoría a partir del capítulo 4. Entonces, generalmente el capítulo 1, 2 y 3, en la mayoría de las normas, son netamente informativos e introductorios. Después viene el capítulo 4, requisitos generales, que es muy cortito. Capítulo 5, programa de requisitos previos. Sin importar qué tipo de producción nosotros realizamos, ya sea de origen vegetal, de origen animal, huevos, leche, verduras, frutas, sin importar qué tipo de cadena productiva somos, tenemos que aplicar el capítulo 5, los programas de requisitos previos, que son generales. Después ya vienen programas específicos, ¿no? El capítulo 6, programas de requisitos específicos para la producción de cultivos, origen vegetal. Entonces, si yo soy un productor de huevos o un productor de carne, el capítulo 6 no me interesa, porque el capítulo 6 son requisitos específicos para los productores de cultivos de origen vegetal. No, los cultivos solo van a ser de origen vegetal. Y voy a tener que aplicar el capítulo 7, que es programa de requisitos previos específicos para la producción animal. Por el contrario, si yo soy un productor de fruta, voy a aplicar el capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 6, y el capítulo 7 ya no lo voy a aplicar porque el capítulo 7 es específico para la producción animal. Entonces, más o menos queda así. Requisitos generales, los vamos a revisar ahora. Después, el capítulo 5, la implementación de requisitos generales para todos. No importa qué tipo de producto desarrollamos. Y el capítulo 6 y el capítulo 7 están en función a qué cadena productiva, si es de origen animal o si es de cultivos vegetales. Esa es la estructura de la norma. Entonces, conozcamos los requisitos generales. Los requisitos generales son una serie de principios, ¿ya? Cuando nosotros decidimos implementar la ISO 22002-3, va a estar el responsable de la empresa, va a estar el responsable técnico, van a estar los principales responsables de áreas, almacenes, equipamiento, etcétera. Cuando se toma la decisión por parte de la gerencia de implementar la ISO 22002-3, es muy importante que este equipo de decisión, este equipo técnico, conozca estos requisitos generales. ¿Cuáles son? Estamos utilizando la norma ISO 22002-3 para evitar el ingreso de los peligros químicos, físicos y biológicos. Si bien no los vamos a restringir al 100%, vamos a minimizar la probabilidad de que ingresen. Entonces tenemos que saber muy bien cuál es la función de la norma. Muchas veces, y no solo en esta norma, en muchas normas,
Viene el gerente y te dice, he hablado con un cliente y me ha pedido el ISO 9001. He hablado con un cliente y me ha pedido el HACCP. Y hablan con el responsable de producción de calidad y les dice, implementen. Y el gerente, el líder, no sabe de qué trata, pero como es un requisito y tiene, dice, he contratado gente para esto, le dice, implementen. Y cuando sucede eso, no se va a llegar a buen puerto. Porque si no está inmerso el líder de la organización en el desarrollo y en la implementación de la norma, va a ser muy difícil que cuando se le haga solicitudes, cuando tenga que participar en las auditorías, cuando tenga que invertir, cuando tenga que contratar personal, dar recursos para infraestructura y equipamiento, si no conoce la norma no lo va a entender y lo va a ver como un gasto. Entonces, primero, estamos utilizando esta norma, ¿por qué? Porque queremos obtener productos inocuos. ¿Ya? Más allá de que haya un trasfondo económico, nuevos mercados, todo está muy bien, pero tenemos que conocer entre todo el equipo, entre todos los responsables, esta norma es para producir alimentos inocuos. Al implementar esta norma, vamos a cumplir los requisitos legales. Es bueno que los requisitos legales ingresen en la planificación del sistema, de manera que no estemos con el sistema por un lado y con los requisitos legales por otro. No, tienen que integrarse. Esa es una de las ventajas. Nos van a ayudar en la gestión de la granja. ¿Ya? Cuando tengamos que tomar decisiones de inversión, toma de decisiones, si vamos a ampliar la producción, la vamos a reducir, vamos a diversificar, vamos a girar hacia otro lado, vamos a ver el tema del rendimiento económico, vamos a ver el tema de indicadores de producción, es muy aconsejable incorporarlo junto con las normas ISO. La ISO 22000 ya te da un paraguas para que tú puedas trabajar en este sentido. Entonces, en la ISO 22002-3 utilizamos esta norma para tomar decisiones técnicas que tengan que ver con la producción y con la orientación que queremos darle a la organización. Es muy importante. Nos dice también que en el momento que nosotros decidimos implementar la ISO 22002-3, vamos a tener que desarrollar un sistema documental. Todo lo que nos pide la norma va a tener que estar escrito y con evidencia física. Si la norma nos dice todos los equipos que se utilizan durante la producción de los alimentos tienen que tener un procedimiento de limpieza y desinfección. Hay que desarrollar esos procedimientos. Hay que generar registros de verificación, que si dice que cada fin de cosecha, la cosechadora se tiene que lavar y desinfectar, escribimos el procedimiento de cómo se va a lavar y desinfectar, generamos los registros para que cada limpieza y desinfección que se realicen, se registren. Y cuando vengan las autoridades, cuando venga el auditor, cuando vengan los clientes, más allá de mostrar las acciones que realizamos, también podamos mostrar las evidencias. ¿No? Entonces hay que generar un sistema documental y tiene que haber un responsable de la implementación y la ejecución de nuestro plan de buenas prácticas agrícolas. Eso en cuanto al capítulo 4 es muy cortito, ¿no? Más que todo es un tema de decisión, compromiso, liderazgo, que cada vez cobran más fuerza en las normas ISO. En la norma ISO 9001, en la norma ISO 22000, hay un capítulo entero enfocado en lo que es el liderazgo del gerente, del responsable de la organización. ¿No? Entonces, el capítulo 4 un poquito va hacia ese lado. Es una norma del 2011. Todo este tema de liderazgo se ha fortalecido mucho a partir del 2015, pero ya en la norma de versión 2011 ya se perfilaba a que tiene que haber conocimiento y liderazgo por parte de los responsables de la organización. Entonces vamos al capítulo 5. Los programas generales. Son 12. ¿Ya? Son 12 prerequisitos generales que cualquier organización tiene que cumplir más allá del producto que desarrolle. ¿Cuáles son estos 12 programas? Ubicación, higiene del personal, almacenamiento y transporte dentro de la granja, control de plagas, construcción y distribución de locales,
animales de trabajo, limpieza, gestión de productos sospechosos, mantenimiento e idoneidad de los equipos que se utilizan, gestión de compras, gestión de residuos y actividades subcontratadas. Todos estos programas previos tienen el objetivo de minimizar el riesgo de contaminación. ¿Ya? Todas estas se han generado y se han desarrollado porque se ha visto que en esas actividades existe un mayor riesgo de contaminación, ¿no? En la higiene personal hemos hablado hace un momento. Si no hay ambientes, las condiciones para que el personal pueda mantener la higiene adecuada, el producto se puede contaminar. Entonces, hay un programa específico que nos va a dar guía al respecto. Gestión de residuos. Cuando producimos alimentos de origen vegetal o animal, se generan residuos, se generan desperdicios, y si no los tratamos adecuadamente, se van a volver un foco de contaminación. Entonces, se dan cuenta, cada uno de estos programas está enfocado en minimizar el riesgo de contaminación, porque se ha identificado que estos son los principales focos que pueden generar contaminación. Y arrancamos por el primero, ubicación. La ubicación puede generarnos riesgo de contaminación. Claro que sí. Hay lugares en los que no se pueden producir alimentos. ¿Por qué? Porque existe una contaminación ambiental. Contaminación del agua, contaminación del suelo, contaminación del aire. En esos lugares no se puede producir alimentos porque esos alimentos van a contaminarse al estar en contacto con agua contaminada, con suelo contaminado, con aire contaminado. Entonces, uno de los primeros aspectos que las auditorías, los clientes, las autoridades van a evaluar es si el lugar donde tú estás produciendo no genera un riesgo. Nosotros tenemos que demostrar que esa área no genera un riesgo. Para eso vamos a tener que dar información histórica y decir, bueno, acá es una zona donde hay actividad minera. Entonces hay riesgo de contaminación. O acá era antes un botadero de basura. O acá existe o existía producción industrial, había una cementera, había un campo petrolero. Incluso el estar cerca de una carretera pone en riesgo la contaminación. Si hay una carretera y a los costados de la carretera nosotros empezamos a producir, pongámosle maíz, va a haber una franja de riesgo donde esa producción va a absorber los gases, los humos, los residuos que los camiones, los automóviles van generando durante su trayecto permanente por esa carretera. Entonces ahí nosotros tenemos que demostrar que no está contaminando o demostrar que hemos generado una franja de seguridad de manera que hemos puesto árboles o hemos puesto otro tipo de cultivo, de manera que han creado una barrera natural para la producción que estamos realizando. Entonces, en este primer programa de prerequisitos, tenemos que demostrar que la ubicación donde estamos realizando nuestras actividades no están en riesgo de contaminación. El suelo, el agua, el aire, los vecinos, los alrededores, no están contaminados ni presentan un riesgo de contaminación. Para eso vamos a mostrar el historial de los terrenos, vamos a mostrar cuáles son nuestros vecinos, vamos a tener análisis del suelo, análisis del agua, sobre todo en el que es el tema de metales pesados, de manera que vamos a demostrar que la producción no genera riesgo por el tema de ubicación. El segundo programa, el segundo documento que debemos mostrar, el procedimiento que tenemos que desarrollar, es construcción y distribución de locales. Estamos hablando en muchos casos de granjas muy grandes, asociaciones de productores que se unen y generan, desarrollan infraestructura, ¿no? Para almacenamiento,
para etapas primarias de limpieza, selección, almacenamiento de insumos, semillas, fertilizantes. Si estamos hablando de animales, mucho más todavía hay que construir galpones donde van a vivir los animales, donde se van a alimentar. Entonces, tenemos que tener un procedimiento que diga qué tipo de infraestructura tenemos, cómo está distribuida y cuáles son las características de los materiales de construcción. Nuevamente, no porque estamos en el campo vamos a construir instalaciones de mala calidad, sin la protección adecuada, sin los materiales adecuados. La construcción de locales en la etapa primaria tiene que establecer claramente las áreas donde el personal se va a cambiar, donde el personal va a utilizar los servicios higiénicos, donde el personal va a comer. Si hay personal que se va a quedar a dormir, ¿dónde duerme ese personal? Tiene que estar alejado de las zonas de producción, de almacenamiento, de manipulación de alimentos. Si vamos a construir galpones para los animales, tienen que ser de acuerdo a la capacidad que nosotros estamos proyectando. Vamos a construir un galpón, aquí van a entrar 10,000 pollos. No podemos decir de acá a un año que nos va relativamente bien y decir, metamos 1,500. No, esa vivada que queremos hacer, nos va a salir caro. ¿Por qué? Porque los animales van a estar mucho más apretos, van a estar mucho más cerca, y si uno se enferma, el tema de las enfermedades, el hacinamiento, nos va a generar pérdidas, ¿no? Entonces tenemos que proyectar muy bien las capacidades y respetarlas. Es algo que no sucede mucho en los almacenes, igual de las cosechas. Tenemos una capacidad para almacenar papa de 20 toneladas, pero por una mala logística, en algún momento tenemos que sobrepasar esas capacidades. Eso hace que no exista una adecuada circulación de aire, el tema de la humedad, la temperatura sube en ese almacén y el producto se echa a perder mucho más rápido. Entonces, la construcción de los ambientes, de los locales, tiene que estar proyectada de manera técnica. Tenemos que saber cuánto vamos a producir, qué tipo de almacén vamos a necesitar, cuántos animales vamos a tener, y se tiene que construir en función a eso. Los materiales tienen que ser de fácil limpieza, tienen que tener la protección para que no pueda ingresar contaminación del exterior. Como hay mucha tierra, poco cemento, entonces también tiene que haber las condiciones necesarias para que las personas que ingresen a estos locales no generen contaminación. Entonces tiene que haber antesalas, si va a haber época de lluvia, tiene que haber pasillos, corredores, caminos que puedan permitir que las personas que transitan por ahí no generen un riesgo al ingresar a los locales. Estos locales tienen que estar adecuadamente equipados en temas de ventilación, temas de iluminación, temas de control de temperatura, control de humedad relativa. Las instalaciones eléctricas, desagües, instalaciones de provisión de agua, tienen que estar correctamente desarrolladas con materiales adecuados. ¿Ya? Como estamos viendo acá, hay un par de imágenes donde son lugares que se han construido de manera adecuada, teniendo los cuidados que se tienen en una industria de alimentos. Ahí vemos, por ejemplo, si vamos a criar animales, tienen que estar cómodos mientras se los cría. Tenemos que habilitar espacios para cuando llegan animales nuevos, estén en una etapa de cuarentena, de observación, cuando hay animales que dan a luz, cuando hay animales enfermos, cuando un animal muere, cuando hay animales heridos. Tienen que tener espacios específicos, suficientes para esas actividades. El siguiente programa es el tema de los equipos. Dos temas. Uno, los equipos que vamos a utilizar tienen que ser equipos diseñados para el trabajo que vamos a ejecutar. ¿Ya? Suena obvio, pero muchas veces agarramos equipos, los adaptamos, los modificamos para que puedan realizar otras tareas. Y ahí es donde surgen los accidentes, donde existe riesgo de que el producto se dañe, de que los animales
se puedan enfermar o puedan lesionarse. Lo primero es tener los equipos adecuados, el material adecuado, acero inoxidable, que tengan un diseño que permita una adecuada limpieza y desinfección, ¿no? Hay algunos equipos que tienen un diseño un poco complicado que en el proceso de limpieza y desinfección es muy difícil llegar hasta ciertos resquicios del equipo, es muy difícil lograr una limpieza y desinfección plena. Eso también tendríamos que considerar en el momento de comprar el equipamiento. Y no solamente en tema de maquinaria, también hay el tema de mesas, el tema de charolas, el tema de cuchillos, todo ese tema, ¿no? Uno es el tema de la idoneidad, ¿no? Comprar los equipos adecuados. Y segundo, el tema de mantenimiento. Todos los equipos tienen que tener un plan escrito, un cronograma escrito que establezcan cuándo se realiza el mantenimiento. Hay equipos que van a tener mantenimiento semanal, hay otros equipos que van a tener mantenimiento anual, mensual, trimestral. Esto tiene que estar escrito en función a sus características, a la intensidad en su uso, a los materiales que lo componen. Entonces, tienen que ser equipos adecuados, tengan un adecuado proceso de mantenimiento, de limpieza, y que el equipo, más allá de las funciones, que es cosechar, sembrar, airear en algunos lugares que donde se bota el tema de la tierra y ciertos componentes, esos equipos que nos ayudan a ejecutar los procesos de sembrado, cosecha y post cosecha, no tienen que ser fuente de contaminación, ¿no? Por eso es muy importante que estos equipos tengan un plan de mantenimiento, un plan de limpieza y que se utilicen y se adquieran para el uso específico, ¿no? Ese tema de adaptar, ese tema de acondicionar una máquina que teníamos por ahí y hacerle ciertos cambios, no trae buenos resultados a la larga, ¿no? Porque cuando hacemos estas adaptaciones, hacemos unas soldaduras un poco eh, no adecuadas, y cuando tenemos que hacer el mantenimiento o la limpieza al equipo, no se puede desarmar. ¿Por qué? Porque hemos hecho adecuaciones, adaptaciones que no son las adecuadas, ¿no? Entonces estamos hablando tanto del equipo grande y también de las bandejas. En este caso vemos una fotografía, por ejemplo, son los cangilones que llevan los alimentos balanceados a las jaulas de las aves, ¿no? El equipamiento también son los cangilones, también son las jaulas, también es el tema de las luminarias. Todo eso tiene que tener un proceso de mantenimiento. También en el tema de los equipos, tienen que considerarse los equipos de limpieza y desinfección y los de higiene personal. Acá vemos ejemplos en el campo que si bien son grandes extensiones, no hay agua potable, no hay red de agua ni de alcantarillado, se dan modos, ¿no? Aquí vemos baños portátiles, tenemos un lavamanos portátil que tiene todo lo necesario para que las personas que utilizan los baños puedan lavarse y desinfectarse las manos y poder proseguir con su trabajo. Y ahí es donde vamos al siguiente punto, la higiene del personal. Acá, por ejemplo, esta fotografía es antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Todos están con barbijo y todos están utilizando una ropa específica para realizar el trabajo. No es que llegan de su casa con la ropa con la que han dormido, con la que han estado por la calle y se ponen a cosechar. No, tienen ropa específica, usan barbijos, todos tienen guantes y se fijan bien, ¿no? Ese canastillo donde van a colocar el producto que van cosechando, obviamente tiene que tener un procedimiento de limpieza y desinfección. El personal, antes de entrar a la zona de cosecha, a la zona de selección, a la zona de lavado, a la zona de empaque, tiene que tener un protocolo de limpieza y desinfección. Tiene que haber una persona que controle que las personas cumplan, pero más que todo viene por un tema de concientización del personal. Pero para que el personal sea consciente, tenemos que brindarle las condiciones necesarias. No le vamos a decir, lávate las manos cuando nunca hay agua, no hay jabón. No tiene sentido. Entonces, en el tema de higiene personal, las personas que trabajan tienen que tener un uniforme específico.
Lavarse las manos con frecuencia en el equipamiento adecuado que hemos visto en el programa anterior. Las personas que están enfermas no deberán trabajar en contacto con los alimentos. Las personas que presenten lesiones o heridas pueden utilizar vendajes siempre y cuando este vendaje no incremente el riesgo para la salud de las personas. No, está bien, tengo una herida, me pongo un vendaje, perfecto, con eso no voy a contaminar el alimento. Pero estoy en un lugar cálido, húmedo, y si tengo el vendaje sobre la herida que todavía no ha cerrado adecuadamente, esta se puede infectar, ¿no? Entonces, hay que tomar esas consideraciones con el tema de la salud. Prohibido fumar, prohibido meter alimentos. Mi ropa la tengo que tener en un lugar adecuado, en un vestidor, en un casillero que me tiene que otorgar la organización. Entonces, si se dan cuenta, es una responsabilidad compartida. Hay cosas que nosotros como trabajadores tenemos que cumplir y hay cosas que la organización tiene que otorgarnos, ¿no? En tema de equipamiento, para poder cumplir el tema de la higiene personal, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, las personas que ya se encargan del proceso de lavado, selección, ya tienen un uniforme un poquito más específico, ¿no? Mandiles, gorros, barbijos, guantes. Si vamos a recibir visitas, estas personas que van a visitarnos también tienen que cumplir con nuestros protocolos de higiene personal. No porque sea una autoridad o un cliente importante, vamos a dejar que ingrese eh, como se les dé la gana. Muchas veces vienen los auditores o vienen los clientes y al intento quieren ingresar de manera normal con la ropa con la que están, porque están esperando qué dice la organización. ¿Me dejan entrar? ¿Me van a restringir? ¿Me van a decir, por favor, cumple el protocolo? Si me dejan entrar y no me dicen nada, yo digo, aquí no controlan nada, no me conviene comprarles a estos el producto. Pero por el contrario, si me exigen, me restringen la entrada, me obligan a lavarme las manos, me dan un uniforme limpio, me dan las reglas claras para que yo entre a visitar la granja, digo, sí, aquí hay control y sé que me van a entregar un producto con inocuidad. El siguiente programa está enfocado en los animales de trabajo, no los animales que nosotros criamos para aprovechar sus productos, carne, leche, huevos, no. Estamos hablando de animales que se utilizan para trabajo, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, caballos que jalan carretas, eh, hay los bueyes que jalan el tema de para el sembrado, se me ha ido el nombre. También hay animales domésticos, perros, gatos. Entonces hay animales, caballos, que tienen una función que no es el aprovechamiento de estos, ¿no? Entonces, estos animales de trabajo, está bien, pueden estar en la granja, pero estos animales no tienen que ser una fuente de contaminación. Entonces, tienen que estar en un buen estado de salud, tienen que tener un control de su salud, tema de vacunación, control veterinario, tienen que estar al día, de manera que no generen contaminación. Estos animales tienen que tener instalaciones propias donde van a dormir, donde van a comer. En ningún momento deberían estar compartiendo ambientes, mucho menos alimentos, con los animales que estamos criando, ¿no? Si tenemos, qué sé yo, un ganado lechero, los caballos no podrían estar comiendo junto con ellos, no podrían estar conviviendo, porque hay el riesgo de que ciertas enfermedades pueden pasar de un lado a otro. Gestión de las compras. Eh, En el campo también compramos varios productos. Compramos insumos veterinarios, productos de limpieza, productos de desinfección, envases, cajas, bolsas, lo general. Pero también compramos semillas, compramos plaguicidas, herbicidas, vacunas, antibióticos, compramos alimentos, compramos pastos, compramos animales, ¿no? Vamos a traer un semental, entonces es un animal ya adulto, o vamos a traer pollitos, que son animales pequeñitos. Entonces, el tema de la gestión de compras, más allá que es general, como lo conocemos en cualquier organización, acá hay ciertos aspectos que son un poco más riesgosos y específicos, ¿no? Pastos, animales, vacunas, antibióticos, plaguicidas, hay que tener más cuidado. Entonces, la gestión de compras tiene que realizarse por una persona que conozca estos aspectos.
¿ya? Que tenga muy claro las especificaciones de los productos químicos, de los productos veterinarios, de los animales, de manera que si en algún momento no cumplen los requisitos que nosotros hemos establecido, ese animal no ingresa, esos pastos para consumo eh, del ganado no ingresa, esas vacunas no ingresan, esos antibióticos no ingresan. ¿Por qué? Porque están prohibidos en el lugar donde vamos a exportarlos. Si llega alimento para los animales, hay que revisar que no tenga evidencias de moho, de contaminación con tierra. Se han dado casos en Europa, sobre todo, por productos que han partido de Latinoamérica, eh, muy contaminados con aflatoxinas, donde han muerto gran cantidad de aves, pavos, gallinas, por consumir maíz contaminado con mohos. Esos mohos generaron aflatoxinas y los animales murieron, ¿no? Y si no hubieran muerto, en el momento de consumir su carne, podríamos también habernos contaminado con esas micotoxinas. Entonces, más allá de un procedimiento establecido para lo que es el tema de la gestión de compras, tenemos que incorporar personas que conozcan sobre estos aspectos que son muy diferentes y que son propios de la producción primaria en el tema de adquisiciones. Es muy común que en estas ferias específicas se compran animales, se compran sementales, se compran animales pequeños, y hemos visto que tienen que tener una etapa de cuarentena en un ambiente específico, pero en el momento de recibir este tipo de bienes, de animales, de alimentos, tiene que haber una persona adecuada que conozca y diga si puede ingresar o no, no ingresa. El siguiente, almacenamiento y transporte en la granja. Almacenamiento y transporte está muy claro cuando salimos de la granja, ¿no? Las condiciones de limpieza y desinfección de los camiones que ingresan y de los camiones que salen están bien, está establecida, se tiene que tener un control, ¿no? No pueden ingresar camiones que traigan producto para la granja, pero que además esté junto con otros productos. No pueden traer granos para los alimentos, para alimentar a las aves, y en el mismo camión estén cemento, estén combustibles, estén sustancias químicas, que muchos por aprovechar el viaje suben este tipo de productos. Pero también tendríamos que considerar el tema del transporte dentro de la granja. Ya hay granjas, asociaciones muy, muy, muy grandes. Ya ahí vemos una fotografía de productos que han cosechado dentro de la misma granja, pero que están alejados y se tienen que transportar en vehículos. Estos vehículos de transporte interno también tienen que cumplir con los requisitos de estado de limpieza y desinfección, buen estado de mantenimiento, no mezclar eh, productos durante el transporte. Si vamos a transportar productos de cosecha, solo productos de cosecha. No vamos a aprovechar y llévame esta mochila de fumigación o llévame estos bidones de diésel. No, tiene que haber también un control tan estricto como hacemos con los camiones externos que llegan a la granja. También deberíamos hacer un control de este tipo con nuestros vehículos internos. En el tema de almacenamiento, eh, tiene que estar establecido el procedimiento de establecimiento. ¿Cuáles son las condiciones de temperatura? ¿Cuáles son las condiciones de humedad relativa en los almacenes? Y respetar las capacidades, ¿no? Por ejemplo, acá vemos una fotografía donde la papa que se está almacenando ya está llegando al techo. Ahí vemos que no hay circulación de aire. No se puede implementar en esta fotografía el FIFO, ¿no? Primero en entrar, primero en salir, ¿no? Si lo que está en la fotografía, en primera plana, llegó hace 2 semanas y es lo que tenemos que sacar del almacén porque ya 2 semanas es mucho, te dicen, no, imposible, eso está al fondo y está tapado por lo que llegó hace 10 días, hace 5 días, hace 3 días. Así que eso que está al fondo que llegó hace 2 semanas va a ser lo último en salir y saldrá de aquí a otras 2 semanas. Este producto ya no nos va a servir. ¿Por qué? Porque no estamos gestionando adecuadamente
el almacenamiento. Tenemos que tener un sistema, una metodología para almacenar los productos y para poder despacharlos. El más común y el más recomendado es el FIFO. Limpieza. Todas las instalaciones, todos los equipos de la granja tienen que tener un procedimiento de limpieza y desinfección y un registro que verifique que se ha realizado esa limpieza y desinfección. Entonces acá, más allá de ejecutar las limpiezas, lo primero que se tiene que hacer es identificar qué vamos a limpiar y desinfectar, cuándo vamos a limpiar y desinfectar. Hay cosas que se van a tener que limpiar y desinfectar todos los días, otras una vez a la semana, otras tal vez cada 15 días, cada mes, dependiendo. Y una vez que hemos identificado, tenemos que desarrollar el procedimiento. No se va a lavar y desinfectar de la misma manera las paredes y el piso del almacén de cosecha que las de el almacén de maquinaria o de movilidades. No se va a desinfectar de la misma manera los baños que las salas de revisión. Entonces, cada uno de estos ambientes, de estos equipos, tiene que tener de manera específica un procedimiento de limpieza y desinfección. Gestión de residuos. Durante el proceso de cosecha, de selección, del lavado, etcétera, se va generando residuos. ¿No? Pueden ser residuos de origen vegetal o pueden ser residuos de origen animal, si es que trabajamos con animales. Estos residuos se van a descomponer y pueden generar contaminación. Entonces tenemos que tener un adecuado plan para estos residuos. ¿Qué vamos a hacer con esos residuos? ¿Dónde los vamos a almacenar? ¿Cada cuánto tiempo van a salir de la granja? No hay un sistema de recojo de basura, así que nosotros tenemos que hacernos cargo. Podemos aprovechar algo de estos residuos, podemos hacer abonos, podemos hacer compost. Los que podemos aprovechar, vamos a tener que desarrollar un plan para su aprovechamiento, pero los que tenemos que desechar, cajas, bolsas, etcétera, que utilizamos, tienen que tener un plan y decir, esto se va a sacar cada semana en tal camión o cada 2 semanas. ¿Y dónde se va a llevar? Hay que identificar. Y si son envases, qué sé yo, de productos químicos o si son envases de antibióticos, de vacunas, hay que tener mucho cuidado porque eso también puede generar una contaminación a los lugares donde los vamos a ir a desechar. Entonces, la granja tiene que tener un plan para la gestión de los residuos. Los residuos orgánicos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Los inorgánicos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Hay los que están de riesgo, que tienen restos químicos, y los que no. Lo hablábamos al inicio en el tema de control de plagas. Hay muchas veces el riesgo, sobre todo cuando se utilizan plaguicidas, de sobrepasar los límites establecidos por las autoridades y por los fabricantes y aplicar grandes concentraciones que pueden ser riesgosas. En el campo es mucho más probable que exista el ataque de las plagas, ¿no? Aquí tendríamos que clasificar las plagas que pueden dañar los productos, los alimentos ya cosechados. Ahí vemos, por ejemplo, ratones, insectos. Y también tendríamos que ver el tema de las plagas que pueden atacar a las plantas cuando están en proceso de producción. Entonces, tiene que haber una persona responsable que conozca sobre la aplicación, preparación de estas sustancias plaguicidas y que no representen un riesgo para el tema de la contaminación de los alimentos, sobre todo en el espacio, en el ámbito químico. Para el tema de los roedores, insectos, vamos a tener que trabajar mucho más en el tema de la infraestructura, ¿no? Ambientes bien construidos, en buen estado, puertas con cierres herméticos, ventanas que tengan mallas, uniones de pared y techo herméticamente cerradas. Hace mucho el tema de mantenimiento de infraestructura y equipamiento. Gestión de productos sospechosos. Si nosotros en algún momento identificamos un lote o un producto que creemos que ha podido estar en contacto con agentes físicos, químicos o biológicos y puede estar contaminado, tenemos que tener un espacio y una metodología para separar ese producto del resto de
del producto, del resto de los productos, realizar las pruebas necesarias y determinar si ese producto vuelve junto con el producto inocuo o ese producto se va a tener que eliminar y cómo lo vamos a eliminar, ¿no? Supongamos que estamos aplicando un plaguicida o estamos aplicando un fertilizante en nuestras plantaciones y nos damos cuenta que en la última preparación nos hemos equivocado, hemos colocado concentraciones que no son las adecuadas, ese producto está contaminado. O si hay un animal enfermo que ha podido contagiar a otros animales y sabemos que puede generar un riesgo, porque esa carne puede estar contaminada, esa leche puede estar contaminada, esos huevos pueden estar contaminados, tenemos que tener un procedimiento para que esos alimentos sean separados hasta que se defina qué hacer con ellos. Si no hay contaminación y se evidencia que no ha habido contaminación, regresan con el lote al que pertenece. Pero si están contaminados o presentan riesgo, tienen que ser separados para evitar la contaminación cruzada y después considerar su eliminación. Por último, actividades subcontratadas. Las actividades subcontratadas en algunos casos es muy necesaria. Subcontratamos equipos para lo que es el tema de siembra, de cosecha, fumigación, limpieza en algunos casos, mantenimiento, control de plagas. Estas actividades son necesarias, pero estas actividades no deberían ser un riesgo de contaminación. Vamos a traer una empresa que nos va a fumigar. Perfecto, ¿sabes qué? Producimos tal tipo de productos y en el control de plagas queremos que nos informes qué vas a aplicar, en qué concentraciones, fichas técnicas de los equipos que vas a aplicar. En algunos casos vamos a contratar empresas que hacen un control de plagas enfocados en el tema orgánico. Entonces van a realizar la preparación y la aplicación de productos que no van a afectar la calidad orgánica del producto. Ahí también nosotros tendríamos que conocer, porque si no lo hacen de manera adecuada, ese producto ya no va a tener inocuidad, ¿no? Entonces, las actividades que vamos a subcontratar tienen que garantizar que no van a ser un riesgo. Tienen que ser ejecutadas por personas, por empresas con experiencia en el tema de manipulación de alimentos. Eso en cuanto a los productores, a los programas generales. Vamos a ver ahora muy rapidito el tema de los programas específicos para cultivos, riego, ¿no? A los animales, si criamos animales, no tenemos nada que ver con riego. Este tema de riego está específico para producción vegetal. En el tema del riego, el principal factor es el agua, ¿ya? No tiene que ser necesariamente agua potable, no tiene que ser agua segura. Cuando hablamos de agua segura es agua que no contiene contaminantes microbiológicos o químicos, ¿ya? En concentraciones que puedan hacer daño a los consumidores. Hay muchos alimentos que van a estar en contacto con el agua de riego, ¿no? Por ejemplo, si vamos a regar, qué sé yo, árboles de naranja, la naranja nunca va a estar en contacto con el agua. Pero si estamos hablando de verduras, lechugas, repollos, brócolis, y ni qué decir si estamos hablando de cebollas, zanahorias, papas, que están dentro de la tierra, van a entrar en contacto directo con el agua. Y si el agua está contaminada, aumenta la posibilidad de que los consumidores puedan contaminarse. Más aún cuando hay algunas verduras y hortalizas que se van a consumir crudas. La papa la vas a cocer, pero la lechuga, el tomate, la zanahoria muchas veces se consumen crudos, ¿no? Entonces el agua de riego es un factor importante. Tenemos que demostrar que el agua que estamos utilizando no es un agua contaminada, sobre todo con el tema químico y con el tema de heces fecales. En el tema de fertilización, igual. Tenemos, si van a ser fertilizantes químicos, fertilizantes artificiales, tienen que ser en las concentraciones adecuadas y se tienen que aplicar de acuerdo a la información que nos brinda el fabricante. Si vamos a utilizar fertilizantes orgánicos, tiene que ser realizado por una persona que conozca, que hace un adecuado manejo de los residuos, que genera abono, que no va a representar un riesgo
para los alimentos que se van a fertilizar. Otro programa que se debe desarrollar es el tema de los productos fitosanitarios, ¿no? Productos fitosanitarios son aquellos que nos ayudan a controlar cualquier tipo de plaga en cualquiera de las etapas, no solamente en la etapa de cosecha, también puede aplicarse en los almacenes. Y tiene que haber un procedimiento para la adquisición de los productos fitosanitarios, la preparación y la aplicación. No la puede realizar cualquier persona, no es que está libre Jorge, Jorge anda, prepara y aplica. No, tiene que ser personas específicas que tengan acceso a estos productos. Tiene que ser un almacén donde solamente puedan ingresar las personas que conocen cómo aplicar, cómo utilizar estos productos fitosanitarios. Y que cuando se terminen de utilizar esos envases se eliminen de manera adecuada. Cada aplicación de estos productos fitosanitarios tiene que registrarse. Tiene que haber un adecuado manejo de inventario de estos productos. Otros programas específicos es el tema de procedimientos de cosecha y de post cosecha. La actividad de cosecha y la actividad de post cosecha no tienen que generar contaminación, ¿ya? La cosecha tiene que realizarse con equipamiento, con maquinaria limpia, desinfectada. El tema de la post cosecha tiene que almacenarse en lugares adecuados, limpios, con las condiciones mínimas para evitar contaminación cruzada. Entonces, eso tiene que estar establecido, tiene que estar escrito. La cosecha se realiza de esta manera, la post cosecha se realiza de esta manera. Los almacenes tienen que estar limpios, libres de materias extrañas durante las operaciones de limpieza, empacado, transporte. Eso en cuanto a los requisitos específicos para cultivos. Ahora vamos a ver los requisitos específicos para la producción animal. Los alimentos y el agua para consumo de los animales. Uno, los alimentos que vamos a nosotros comprar tienen que ser los adecuados para el tipo de animal que estamos criando. Ya no porque sean animales les vamos a dar cualquier tipo de alimento. Cada vez se desarrollan alimentos mucho más específicos, ¿no? Antes era alimento para aves, alimento para perros. Ahora hay para cachorros, para mediano, para grande, para raza pequeña. Entonces cada vez son más específicos. Lo mismo pasa cuando estamos criando animales. Hay animales que tienen que, dependiendo de la etapa en la cual estén, tienen un alimento específico. Si se están recuperando de alguna enfermedad, tienen alimento mezclado con componentes médicos, medicinales. Entonces, lo primero es comprar el alimento adecuado, almacenarlo de manera adecuada, ¿ya? De manera que no se contamine, distribuirlo de manera adecuada, ¿no? Por ejemplo, acá vemos una máquina que va entregando el alimento a las distintas líneas. Ese equipo tiene que estar limpio, en buen estado de mantenimiento. De nada nos sirve comprar un alimento, protegerlo, que sea el adecuado, almacenarlo adecuadamente, cuando se va a utilizar equipamiento sucio, en mal estado, que va a contaminar el alimento. En el tema de los pastos, hay que comprar alimentos de granjas certificadas o granjas que por lo menos hayan implementado también una ISO 22002-3, un programa de buenas prácticas de manufactura. De manera que cuando compremos esos pastos para nuestro ganado, no estemos con la preocupación si van mezclado con algún otro tipo de hierbas, porque no han tenido el cuidado durante el cultivo del pasto, o ha estado almacenado en lugares donde ha podido ocurrir una contaminación, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando compramos, hacer un control a estos proveedores de manera periódica, de manera que podamos confiar en ellos. El agua, igual, no tiene que ser potable, tiene que ser un agua segura, igual, libre de restos químicos, de restos orgánicos, heces fecales, microorganismos que puedan generar enfermedades. Manejo de la salud. Todos los animales que están en la granja y que están siendo criados para su aprovechamiento, tienen que tener un plan de salud. Desde que ingresan sus vacunas, sus antibióticos, si se enferman, el tratamiento que han tenido, cuando son animales nuevos, pasar por la cuarentena. Cuando adquirimos animales nuevos, igual tienen que llegar con toda la información necesaria para que nosotros, digamos, si este animal tiene sus vacunas al día, no va a representar un riesgo. Cada animal o cada lote de animales debería tener su file, su archivo
indicando cuándo han entrado, cuándo han nacido, cuándo se han aplicado sus vacunas, cuándo se ha hecho el control veterinario para identificar si hay animales enfermos que puedan generar un brote en la granja. En algunos casos hay cierto tipo de ganado que se mueve, ¿no? Por ejemplo, no sé si han visto en algunos países donde, aquí por ejemplo, las vacas o las ovejas cruzan de un pueblo a otro pueblo porque hemos hecho un contrato con una persona en un pueblo vecino y voy a ir con mis vacas o con mis ovejas a aprovechar el pasto que nos están vendiendo, ¿no? Entonces, en lugar de que me traigan el pasto, yo llevo mis animales. Eh, Ahí existe riesgo de que nos crucemos con otro ganado y ahí puedan estar en contacto, enfermarse. Entonces es muy importante tener las previsiones necesarias, ¿no? Lo ideal es que no se cruce con nadie y que cada animal tenga su ficha donde indique todos los controles veterinarios que ha recibido, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, en su orejita, le ponen un código y ahí sabemos, ingresando ese código a la base de datos, toda la información veterinaria de este animal. Cuando nosotros entregamos los productos de esos animales, deberían ir acompañados de la trazabilidad, que indique que ese lote de huevos, de leche o de carne corresponde a animales que han tenido un esquema de cuidado de su salud, control veterinario y que por tanto no representan un riesgo. Si yo voy a vender la carne, los huevos, la leche a una empresa que va a transformar y que va a utilizar esos productos como materia prima, le van a pedir la trazabilidad. Entonces yo tengo que entregarla completa demostrando que se ha hecho un manejo adecuado durante toda la vida de estos animales. Tiene que haber una persona responsable con conocimientos veterinarios. La norma no es tan exigente en decir tiene que ser un veterinario. Te dice tiene que ser una persona que conozca. Hay personas que viven en el campo, toda su vida se han criado en el campo y tienen mucho conocimiento al respecto. Ellos pueden ayudarnos en la vigilancia, pero cuando identificamos ya animales enfermos, el tratamiento ya tiene que ser realizado por un veterinario, ¿no? Porque ahí se van a aplicar y se van a recetar medicamentos. Si hemos identificado animales enfermos, estos tienen que ser separados. Tiene que venir un veterinario, hacer la evaluación, tiene que estar separado. ¿Por qué? Porque puede generar contagios a los otros animales y se puede ir todo al tacho. Entonces tenemos que tener ambientes específicos para que estos animales sean separados, atendidos por un veterinario y después tengan también una etapa de recuperación. Ahora, si se da el otro caso, que los animales mueren, tiene que haber un procedimiento específico. Esos animales se los va a incinerar, se los va a enterrar. ¿Dónde? ¿Cuál es el procedimiento? No sé si vieron cuando había el tema de la gripe aviar y en Europa se tenían que deshacer de las aves que estaban en riesgo o que estaban sospechosas. eh, Tenían métodos muy impactantes, ¿no? Prendían una hoguera y iban lanzando a los animales ahí. Eh, Hay que tener un procedimiento. Hay que tener un procedimiento. Si vamos a enterrarlos, si vamos a incinerarlos, tiene que ser en lugares alejados de las zonas de producción, alejados del resto de los animales, de manera que no generen contaminación. El deceso de los animales, tanto de los que producen, tanto los que eh, criamos para su aprovechamiento, como los que sean animales de trabajo, tienen que registrarse, ¿no? Y decir, murió por tal. Tiene que haber un veterinario que diga, la causa de muerte es tal. ¿Ya? No podemos decir, se murió y lo enterramos. No, porque eso puede generar que en los siguientes días aparezcan muchos más animales. Y esto se tiene que informar a las autoridades, es de notificación obligatoria. El uso de medicamentos veterinarios tiene que estar respaldado por un profesional veterinario que aplique, de acuerdo al esquema establecido por la normativa, las vacunas necesarias. Si son animales que han caído enfermos, se aplique el tratamiento adecuado. Y también hay que considerar el tema de los residuos. Estos envases, en algunos casos se utilizan algunos insumos desechables, también tienen que ser gestionados por nuestro programa de gestión de residuos. Es importante especificar el periodo del tiempo de espera de los medicamentos.
Si hemos aplicado medicamentos, antibióticos, vacunas a los animales, estos tienen un tiempo de espera, ¿no? Te dicen, si has aplicado en tal fecha, tienes que esperar 3 meses para poder aprovechar la leche, los huevos o la carne de sus animales. Antes no puedes sacrificarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque existe el riesgo de contaminación química por los consumidores. En el tema del ordeño, ya sea ordeño manual, ordeño mecánico, primero, higiene, bastante higiene. Las manos, las ubres desinfectadas, los envases donde se va a recibir la leche desinfectados. Si es ordeño mecánico, igual el equipo tiene que estar limpio, desinfectado, en buen estado de funcionamiento para evitar que cree lesiones en el ganado. De ahí también la importancia de que las vacas estén con todo su esquema de vacunación al día, de manera que no exista riesgo de contaminación de la leche, ya sea por una mastitis de las vacas, ¿no? Entonces, higiene y el control veterinario. Lo mismo pasa con el tema de los huevos, ya sea eh, recolección manual o recolección mecánica. El tema de la higiene es primordial. Otro aspecto que se tiene que implementar para este aspecto es el tema de el control. Hay huevitos que salen muy sucios, muy manchados, esos se tienen que separar para un proceso de limpieza. Si hay huevos que están rotos, rajados, tienen que separarse. Esos, por ejemplo, ya no pueden volver como los huevos sucios. Eso tiene que registrarse, ¿no? Y ver por qué está sucediendo esto, por qué hay huevos rotos, por qué hay huevos rajados, por qué hay huevos sucios. Esos tienen que ser separados y los sucios tienen que tener un tratamiento previo. Actualmente, las granjas de huevos te sacan huevitos donde en cada uno de los huevitos ya viene la codificación y la trazabilidad, ¿no? Entonces, cuando uno agarra y compra un huevo que tiene en cada huevito el sello, obviamente con una tinta adecuada, si tú ves en el huevito que tiene el lote, la trazabilidad, sabes que es una granja que está siendo controlada, ¿no? Que tiene un sistema implementado. Sería lo recomendable adquirir los huevos de esos lugares, ¿no? Pero si tú adquieres huevos y no sabes de qué granja vienen, no tienen la información mínima, lo más probable es que no exista ningún control ni de huevos rotos, rajados, sucios, y no sabemos si los pollos, las gallinas que colocan esos huevos tienen su esquema de vacunación y de control de la salud adecuado. Ya terminando, el tema de la producción primaria termina en el tema de los animales hasta la preparación para el sacrificio. El sacrificio ya no se cuenta como producción primaria. Eso ya es el inicio de el tema de procesamiento. La producción primaria no contempla el tema del sacrificio, pero sí nos da una serie de requerimientos para preparar a los animales previos al sacrificio. Básicamente nos dice, los animales que se van a sacrificar no deberían consumir alimentos 12 horas antes, no deberían estar sometidos a situaciones de estrés, ¿no? Estar hacinados en un lugar estrecho, encerrados en jaulas, bajo el sol, bajo la lluvia, bajo un calor intenso, porque eso va a hacer que el animal se ponga débil, se ponga estresado. Si están hacinados, pueden ocurrir lesiones, pueden generar una situación de estrés que no van a ayudar al tema de un buen proceso de sacrificio, ¿no? Más que todo relacionado con el tema del rigor mortis. Y por último, eh, ya nos vamos a acelerar porque es un tiempo corto, pero en la clase de la semana vamos a poder eh, desarrollar un poco más este tema y vamos a ver algunos formatos que nos pueden ayudar al respecto para desarrollar nuestros procedimientos. Por último, cultivo, recolección y manejo de animales acuáticos. Puede darse de dos maneras. En circuitos cerrados, como estamos viendo acá, en la primera fotografía, donde son piscinas eh, de crianza, o se pueden dar en circuitos abiertos, que son en ríos, lagos, principalmente donde se crían los animales. En los circuitos cerrados es muy importante el tema de la calidad del agua, ¿no? Tiene que ser agua adecuada para lo que estamos produciendo, donde el nivel de oxigenación
de recirculación, de temperatura del agua sea el adecuado. Vigilar cuidadosamente los sistemas cerrados de recirculación a fin de mantener la salud y saneamiento de los animales. El proceso de cosecha, entre comillas, también tiene que controlarse, ¿no? Si son camarones, si son peces, si son cangrejos, tiene que haber un proceso adecuado. Una vez que se cosechan, que salen del circuito, tienen que ser lavados, refrigerados y enviados a los centros de almacenamiento lo más rápido posible, ¿no? Porque estos productos son muy sensibles a la contaminación después de su cosecha. Eso, mis estimados, ha pasado rápido el tiempo. Veamos qué nos dicen en el chat. Acá hay algo que nos comentan, y dice, el tema del riego en Cochabamba, bueno, en varios lugares, es muy difícil saber el tema de la contaminación química y biológica. Y tienes toda la razón. Todos conocemos lugares en nuestro país, en nuestra ciudad, donde sabemos que hay un río que está muy contaminado y todos dicen, esta agua se utiliza para regar cultivos de lechugas, de tomates. Ocurre con el Choqueyapo en La Paz, la Angostura, el río Rocha en Cochabamba, el Guadalquivir en Tarija, y seguramente si seguimos preguntando, todos conocen ese tema. Entonces es muy importante nosotros como consumidores saber de dónde compramos los productos. Han aparecido granjas hidropónicas, granjas que desarrollan, que cultivan alimentos orgánicos, hidropónicos, en carpas solares, en distintos sistemas donde se optimiza el tema del uso de agua, se ejerce un control mucho más riguroso a este tema. Entonces nosotros como consumidores también tenemos que identificar estos proveedores y buscarlos, ¿no? Irnos al precio más bajo muchas veces puede ocasionar que estemos adquiriendo ese tipo de productos, ¿no? Los restaurantes, eh, las cadenas de comida rápida, para preservar su prestigio y evitar problemas con el tema de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, buscan estos proveedores, buscan asociaciones que trabajen con buenas prácticas agrícolas, que trabajen con sistemas de control adecuados, que minimicen el tema de riesgo de contaminación. Entonces nosotros como consumidores también deberíamos buscar este tipo de proveedores. A ver, ¿qué más? Es un tema bastante grande, el tiempo nos va a faltar, podríamos haber charlado en algún momento. Para la crianza de peces es necesario hidrogenizar el agua. Sí, sí, con razón. O sea, tiene toda la razón Reinaldo. Es específico dependiendo qué tipo de peces o de animales estamos criando. Obviamente van a tener sus propias especificaciones. Bueno, eso mis estimados, les agradezco mucho. Un abrazo, nos vemos pronto.